El arte de cautivar con tu mensaje. La hemos llamado el arte de cautivar con tu mensaje porque justamente es eso lo que hacemos los seres humanos, de hacer entes sociales, comunicarnos, y la primera diapositiva que les he puesto es la foto de un líder. Todos en un momento lideramos un grupo, estamos frente a alguien, estamos frente a varias personas, entonces debemos saber justamente lo que dice el tema de la conferencia, saber cautivar con nuestro mensaje. Para las personas que estamos en Facebook Live en directo, se pueden conectar mediante el link que está publicado en la fanpage, ¿ok? Entonces, cautivar con tu mensaje, liderar, justamente eso, persuadir inclusive a tu cliente, a tu familia, a tus amigos. Y bueno, les he puesto esta diapositiva de la vida es una suma de decisiones porque justamente el día de hoy ustedes han tomado la decisión de conectarse a este Zoom para aprender sobre lo que tanto les he hablado, sobre neurocomunicación, cómo cautivar, cómo ser mejores oradores. Entonces, yo considero que el infierno es el lugar en donde uno se encuentra con el que pudo ser, pero no lo fue porque no se atrevió a hacerlo. ¿Por qué les puse esto? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que estás en una clase, estás en una conferencia, estás en alguna reunión y la persona a cargo hace alguna pregunta y tienes una idea brillante, pero simplemente te quedas callado? Te quedas callado y no dices nada, y justamente por esa vocecita interna que te dice, no hablemos, mejor quedémonos callados, no digamos nada, vayamos a quedar en ridículo, se vayan a burlar de nosotros, entonces preferimos quedarnos callados, ¿cierto? Entonces, por eso les he puesto esta frase de el infierno es el lugar en donde uno se encuentra con lo que pudo ser, pero no fue porque no se atrevió. Y de repente, fíjate que levanta la mano una persona que no tiene una idea tan brillante como la tuya, y de repente todos lo ovacionan, ¿no? Todos le aplauden. Entonces, ese es el infierno, ¿ok? Y les he puesto esta diapositiva de esa voz interna, ese yo interior que te está diciendo no participes, no hables, no digas nada. Entonces, esa es la voz que debemos derrumbar, justamente por esto, por la zona de confort. La zona de confort es una zona de muerte, una zona de no crecimiento, en donde, si bien estás cómodo, tranquilo, calientito, resguardado, seguro, es una zona en la que no te deja crecer. Nunca vas a sobresalir, y por eso es lo que debemos aprender. Es una responsabilidad el aprender a comunicarnos correctamente, por esto. Fíjense que también es un dato importante que en la genética y en nuestra cultura, que es en donde crecemos, estimulan nuestras expresiones genéticas, aprendemos de nuestro entorno y generamos conocimiento y experiencias nuevas, son las que van determinando qué tanto tú te puedes expresar o no. ¿Ustedes han fijado los niños cuán expresivos son? Ellos pueden estar en un lugar público, pueden estar en un lugar con mucha gente, y no les importa el rato que les da ganas de cantar, ellos simplemente cantan. ¿Por qué? Porque ellos no saben de qué es hacer el ridículo, bueno, con la edad, ¿no? Porque después ya se van a dar dando cuenta, justamente por este factor, por la cultura y factores genéticos, que esos factores son los que van mermando tus capacidades de comunicación. Por eso no es que es coincidencia que a muchas personas no les gusta hablar en público, no les gusta expresarse, realmente es por el miedo que tienen de ser rechazados por la sociedad, ¿ok? Y la parte de los genes son los que dan las tendencias, algunos muchos más fuertes que otros, el medio, la cultura, la familia, los inhibe o estimula. Depende cómo fuiste criado, cómo tus padres estuvieron estimulándote o enseñándote cómo actuar, cómo comunicarte. Y también les doy un dato interesante, la epigenética es la forma en la que cómo nosotros modulamos nuestros genes mediante la vida que tenemos hoy. Es decir, cómo nos estamos alimentando, qué tipo de vida estamos llevando, una vida demasiado sometida a estrés, sometida a cualquier tipo de factores que no permitan que tú puedas sobresalir. Fíjate que todos esos factores
pueden afectar también al resto de tus generaciones, ¿sí? Parece increíble, parecería que no, pero es cierto, eso es lo que estudia la epigenética. Entonces, pregúntate tú, si quieres que tu hijo sea un gran orador, si quieres que tu familia sea así, ¿por qué no empiezas hoy tú? ¿Por qué no empiezas a expresarte mejor, a comunicar mejor tus ideas, tus opiniones, todo lo que quisieras decir y a veces no nos atrevemos, ¿cierto? La sonrisa. Fíjense que la sonrisa es una de las cosas que nos hizo evolucionar como especie, porque al ser un gasto energético, ¿por qué? Usted va a decir, ¿cómo la sonrisa es un gasto energético? Sí, fíjese que la sonrisa sí es un gasto energético, porque lo que hace es que lleva tu musculatura hacia arriba y la gravedad, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, la gravedad siempre está jalándonos hacia abajo. Al tú hacer una expresión que lleva tus músculos faciales hacia una parte superior o elevar tus brazos o siempre estar entusiasta, fíjate que eso es un gasto energético. Por eso no es coincidencia que la tristeza sea hacia abajo. Las comisuras hacia abajo, tu cuerpo hacia abajo, tu espalda hacia abajo, tus hombros hacia abajo. Entonces, estos son datos súper interesantes que determinan inclusive cómo es nuestra genética e inclusive el tipo de vida que tenemos. Qué tan entusiastas somos, qué tan motivados estamos para hacer el trabajo que hacemos, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, la sonrisa también, como les mencionaba, fue un factor que nos ayudó a evolucionar como especie, porque imagínense ustedes hace miles de millones de años cuando estábamos en medios hostiles, cuando no había civilización, cuando no había nada de estas cosas, ¿qué factores determinaban que tú tengas más probabilidades para sobrevivir? Que estés en una comunidad, o sea, que estés rodeado de personas o que estés solo, que estés rodeado de personas. Por eso es que los seres humanos somos entes sociales. Somos personas que necesitamos de una sociedad para sobrevivir. Necesitamos de amigos, de familia, de pareja, de varias personas, porque así es como podemos asegurar y precautelar nuestra supervivencia. ¿Okay? Entonces, así fue como la sonrisa nos hizo evolucionar como especie, porque cuando una persona quería ser parte de un grupo, lo que tenía que hacer era sonreír, porque la sonrisa en ese momento, si bien no había lenguaje verbal, no había texto, no habían palabras, pero sí había lenguaje no verbal, que después vamos a ver los componentes de la comunicación, vamos a ver qué tan potente es este. Entonces, al momento de una persona sonreír, daba la idea al grupo de no agresión, de paz, de que todo está tranquilo, de que todo está relajado, entonces de que podía ser aceptado socialmente en ese grupo, en ese momento. Así fue como la sonrisa nos ayudó para evolucionar como especie. Y fíjense que aquí tenemos varias personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes colores de piel, diferentes todo, pero fíjense que al momento de sonreír, todos dan el mismo mensaje de entusiasmo, de tranquilidad, de que hay un mensaje positivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vemos a Will Smith, a Miss Universo, a Lang Lang, el famosísimo pianista chino, a Margot Robbie, a Ismael Cala. Todos están demostrando salud, porque la sonrisa también es sinónimo de salud. Todos están demostrando bienestar, equilibrio, paz, de que no hay agresión, de que no hay ningún mensaje negativo. ¿Okay? El gritar. ¿Qué creen ustedes que significaba el gritar? Igual, remontemos las miles de millones de años para saber cómo ha evolucionado nuestro cerebro con el tema de la comunicación. El gritar, ¿qué significaba? Que si estaba una manada que tenía un macho dominante y de repente veían una otra manada que se acercaba y el macho dominante de esa manada gritaba, ¿qué mensaje les estaba dando a los que les estaban acercando? Que no se acerquen porque él era potencialmente mortal y porque podía haber una pelea entre los dos bandos, ¿ok? Entonces, eso es lo que significaba gritar. Inclusive hay textos de la evolución y de todo ese tipo de cosas que determinan que el hecho de que un macho alfa grite
hace que se ahuyenten los machos beta, los que no tienen genes tan fuertes, y él se pueda quedar con el mayor número de hembras. Y así él pueda perpetuar sus genes, ¿sí? Entonces, son datos súper interesantes que uno creería que la antropología no, ya es parte del pasado, ya eso ya fue hace mucho tiempo, pero fíjense que nuestro cerebro ha evolucionado así y es como seguir mostrándose. Les quisiera preguntar qué, en esta imagen, ¿qué creen que siente esta chica? Miedo, ¿cierto? Esta chica parecería que siente miedo, ¿por qué? Primero por su lenguaje no verbal. Su lenguaje no verbal, ¿qué nos está diciendo? Que ella está cubriéndose, que ella está debajo de una mesa, inclusive. ¿La mesa qué significaría? Significaría protección. Protección para ella porque en ese momento tiene miedo, ¿sí? Entonces, fíjense que el lenguaje no verbal, aquí tenemos los componentes de la comunicación, involucra más del 50% de tu mensaje. Solamente el 7% son las palabras y el 38% es la voz, es decir, los tonos de voz que yo utilice, tonos altos, bajos, incluso las pausas vuelven mucho más interesante mi mensaje, ¿ok? Entonces, todos esos componentes son los que nosotros debemos saber manejar al momento de dar un discurso, de querer cautivar, de querer persuadir a nuestros oyentes. Y, sobre todo, el lenguaje no verbal a veces es el más complicado de saber manejar. Por eso es que nace esta frase que todos lo hemos escuchado, que es, no es lo que dices, sino cómo lo dices. No es lo mismo decir, hola, decir, hola, no es lo mismo. Y ven que es el mismo mensaje, es el mismo texto, es la misma palabra, es la misma expresión, pero no es la misma, no es la misma. Entonces, debemos saber usar, debemos saber afianzar todo esto, todos estos componentes, para que nuestro lenguaje no verbal sea un amplificador de nuestra comunicación. Les he traído también un poco de lo que es la fisiología del estrés, porque es justamente lo que sentimos cuando de repente el profesor te dice, bueno, Pepito, pasa al frente, ¿cierto? Bueno, Pepito, como sabemos, es un canchero de los cachos, pero él pasa, pero en cualquier momento de que estamos en una conferencia, en un auditorio, sucede que nos piden pasar al frente o de repente nos dan la palabra. ¿Y qué sucede? Se desencadenan muchas hormonas, muchas sustancias que nuestro cuerpo genera, como por ejemplo, aquí tenemos la adrenalina, noradrenalina, el cortisol. Estas son las hormonas del estrés, de cuando tú te sientes en peligro, de cuando tú quieres huir. Entonces, volvamos nuevamente a la antropología, miles de millones de años atrás. ¿Qué pasaba? Que en ese momento cuando aparecía un tigre de sable o alguna bestia que quería devorarte o quería atacarte o quería matarte o lo que sea, nuestro cuerpo generaba estas hormonas. Curiosamente, nuestro cuerpo sigue generando estas hormonas el día de hoy al momento que tu jefe te va a despedir o que sientes que te va a atropellar un carro en la calle. O sea, es curioso, ¿cierto? Porque se supone que hemos evolucionado, pero hay cosas de nuestra fisiología que siguen siendo iguales y seguirán siendo iguales porque seguimos siendo seres humanos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de esto? Oye, se me fue. Aquí, parálisis. Hay momentos en los que tu cuerpo genera tantas hormonas, tanto estrés, que tú te quedas paralizado y no haces nada, te quedas quieto. O escape, si tienes chance de salir corriendo, lo podrías hacer, pero si el profesor te pide pasar al frente, no sería lo más óptimo, ¿cierto? Que saldrías, que salgas corriendo. O el enfrentamiento, la agresión, porque tu cuerpo interpreta este desencadenamiento de tantas hormonas, tantas sustancias de estrés, como que tenemos que enfrentarnos a algo porque nuestra vida está en riesgo y potencialmente podríamos morir. Pero sabemos que al pasar al frente de un aula, de cualquier, o irte a declarar a la chica de tus sueños, o decirle algo a la persona que te gusta, al final es comunicación, ¿cierto? No te va a matar, pero fíjate que tu cuerpo sigue generando las
las mismas hormonas que cuando un tigre de sable estaba persiguiendo. Entonces, es ahí cuando viene el origen de por qué a los oradores les gusta hablar tras un podio o tras un arbusto. Perdón, tras un podio que miles de millones de años significaba como estar tras un arbusto. ¿Qué significaba? Que si yo estoy tras un arbusto estoy más oculto y tal vez el tigre de sable no me vea. Miles de años después de evolución, el podio significa como un poco de protección. ¿Han visto ese tipo de profesores que le gusta dar la clase desde el escritorio o detrás de un podio, que les gusta hablar desde en el auditorio, un podio, micrófono? Luego no sale. Yo sé que hay formalismo y ese tipo de cosas, pero sea más natural, sea más auténtico, salirte del podio y hacerte como más cercano a tu audiencia. ¿Okay? Cada vez que vamos a un podio de aquí en adelante y que le damos a la persona tensa que está subida al podio, eso realmente no es que damos a la persona habilidad, no es que está súper fuerte, sino que tiene bastante y es natural. ¿Y por qué no generar hormonas de la fibra? ¿Por qué no generar hormonas de la fibra? Hablamos en público, porque de hecho en tu cerebro está tanto el miedo como el placer de hablar en público. Está ahí innato, solamente depende de ti, que lo puedas disfrutar y que disfrutes de las miradas, que disfrutes del espectáculo que podrías dar y cómo podrías llevar tu mensaje a otro nivel. Dentro de las hormonas que tenemos son la dopamina, endorfinas, oxitocina, serotonina, que son hormonas que al igual que la adrenalina, noradrenalina, cortisol, son muy potentes, muy potentes. Pero obviamente positivas, diferentes, ¿ok? Entonces, fíjense que he puesto esta imagen de este peón, que en realidad él se ve en el espejo y se ve como si fuera un rey del ajedrez. Entonces, también depende muchísimo de si tú te paras al frente y das un discurso y dices, no me importa si me equivoco, si se burlan de mí, si se ríen o alguna cosa, o sea, por último aprenderé. Pero eso depende muchísimo de tu confianza, de tu autoconfianza, de qué tanto te admiras, tu autoadmiración y de tu elevada autoestima. Porque una persona con una baja autoestima es muy poco probable que quiera levantar la mano, o que quiera decir lo que piensa, o que quiera pasar al frente a decir algo al resto. Es muy poco probable, ¿ok? Entonces, debemos reforzar ese amor propio, esa autoconfianza, esa autoadmiración. Debes autoadmirarte para tú pasar al frente y expresar. Entonces, a ver, déjenme mover este cuadrito. Ahí estamos. Una persona que no le tiene miedo a hablar en público, pero que se junta con una persona que sí tiene miedo a hablar en público, es probable que la persona que tiene miedo se haga a la otra, que sí tiene. Es decir, supongamos que tú dices, como que hoy, mañana en la exposición quisiera ser la persona que más hable. Pero de repente tienes tu compañero que va a responder contigo y que se está muriendo de miedo y le suman las manos y dice, no, es que vamos a sacar cero, es que puede pasar un montón de cosas, que se pueden burlar de nosotros, que tantas circunstancias que pasan, ¿cierto? Y que probablemente muchos hemos pasado por eso. Te contagia. Lamentablemente, como he mencionado, las emociones son más contagiosas que la gripe y justamente este factor es porque en nuestro cerebro están instaladas unas neuronas llamadas neuronas de espejo. ¿Qué son estas neuronas de espejo? Fíjate que hace algunos años, Giacomo Rizzolatti, un italiano científico, estaba analizando el comportamiento de unos monos, ¿ok? Entonces, les colocó unos aparatos, unos electroencefalogramas en su cabecita, para determinar qué áreas de su cerebro se encendían de acuerdo a qué actividades estaban haciendo cada uno, ¿ok? Entonces, curiosamente, él, no sé si se le quedaron prendidos los aparatos, alguna cosa pasó, pero de los dos monos que tenían los dos aparatos, un mono toma un maní y se empieza a comer y se encendió una parte de su cerebro.
Pero curiosamente, la misma parte del cerebro del mono que estaba comiendo, se encendió la misma zona en el mono que no estaba comiendo. Entonces, ya como digo, a ver, ¿cómo puede pasar esto? Se supone que se activa la parte del cerebro que solamente del mono que estaba comiendo, que estaba haciendo una acción. Pero ¿por qué se prende del otro que no estaba haciendo nada, que solamente lo estaba viendo? Es ahí cuando descubren las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son las neuronas que nos hacen seres sociales, seres empáticos, seres que nos hacen sentir compasión por la otra persona. Por ejemplo, supongamos cuando tu mejor amigo te viene a contar algo muy triste, algo terrible que le pasó, algo que le está quejando mucho, inclusive llora. Una parte de ti también se siente así. Una parte de ti también siente que le está pasando eso. Eso es empatía. Y eso es lo que hacen las neuronas de espejo. Entonces, ¿por qué les puse todo este ejemplo, les conté todo este relato? Porque pasa esto, que una persona que no tiene miedo a hablar en público, pero que se junta con una que sí, podría ser que le contagie la una a la otra, pero lo más probable, lo que más ha sabido pasar por lo general, es que te pasan el miedo, el miedo más que la valentía. ¿Okay? Entonces, todo es un programa mental. Fíjate que también depende mucho de qué experiencias pasadas hayas tenido tú. En la gráfica podemos ver una mujer que está cruzando la calle, probablemente ella viva en Suiza, ¿ok? Porque ahí respetan mucho al peatón. Es diferente en otros lugares, que te botan el carro mientras estás cruzando, entonces a eso lo llamamos la data cerebral. ¿Qué cosas tienes tú guardadas en tu memoria, en tu hipocampo, en tu cerebro, en tus memorias, en tus recuerdos? ¿De qué te ha pasado anteriormente? Probablemente personas que tengan muchísimo miedo de hablar en público, sea porque tuvieron una experiencia en la escuela, en el colegio, una experiencia pasada muy mala. Entonces, fíjate cómo funciona esto. Es como si nuestro cerebro estuviera diseñado para recordar más lo malo que lo bueno. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate que, imagínate que estamos igual, otra vez regresemos a miles de millones de años antes. Imagínate que estamos en lugares hostiles donde no había civilización, no había nada, y de repente todos, supongamos que un grupo de 5 personas ven una serpiente. Ven una serpiente y no saben si jugar, no saben, se acercan y la serpiente le pica a uno de ellos. Y la persona producto de esto muere. Las demás personas que quedan choqueadas emocionalmente dicen, wow, o sea, tenemos que asociar que ese animal que se acercó y nosotros pensamos que era amigable, le picó y murió esa persona. Entonces, fíjate que cuando hay emociones muy fuertes, la amígdala cerebral, que es una de las estructuras que hace que sintamos muchas emociones súper fuertes como el miedo, la ansiedad, ese tipo de cosas, es como que le toca al hipocampo. El hipocampo es el encargado de la memoria. Entonces, la amígdala le dice al hipocampo, oye, acuérdate que esta serpiente mató a nuestro amigo y esto es un acontecimiento muy malo que no puede volver a pasar. Entonces, el hipocampo le dice, perfecto, lo voy a guardar, voy a almacenar esa información. Listo. Supongamos que otro día tú estabas pasando por un bosque y una ramita te topó, pero no pasó nada. Es decir, es directamente proporcional la emoción que sintió la amígdala para que el hipocampo lo recuerde. Por eso es que se podría decir como que estamos diseñados un poco para recordar más lo malo que lo bueno. Es supervivencia. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en cuanto a la data cerebral. Entonces, otra cosa que podemos hacer es el poder de la visualización. Si tú vas a dar un discurso, vas a defender tu tesis, vas a declararte a la chica de tus sueños, vas a decir unas lindas palabras este domingo en el cumpleaños de la abuelita, lo que sea, en cualquier situación que tú te encuentres que vas a hablar frente a personas y tienes miedo, mejor haz que tu mente fluya hacia la visualización. Visualiza que todo va a salir perfecto, lograr que tu mente le guste hablar en público. ¿Cómo lo logras? Visualizándolo. Mira, imagínate tú en un momento extasiado de emociones y que de repente tu familia, todos están sentados en
en la mesa, en el cumpleaños de la abuelita, y de repente todos te aplauden porque dijiste un discurso tan emotivo, dijiste que la abuelita es una de las cosas más chéveres que les ha pasado, que cumplió 90 años recién, que están tan felices, y le dices un poema. Entonces, imagina que todo sale perfecto, que todos te aplaudan. Y si no sale perfecto, pues no sale y aprendes y ya está, ¿sí o no? Entonces, otro de los datos chéveres que les tengo es que el cuerpo cambia la mente y la mente cambia el cuerpo. ¿Cómo puede ser esto? A ver, fíjense que Amy Cuddy es una persona que nos habla, de hecho, en una charla TED, deberían verlo, en YouTube pueden poner charla TED, Amy Cuddy. Ella determina que lo que yo haga con mi cuerpo va a determinar cómo está mi mente. Por eso menciono, el cuerpo cambia la mente y la mente cambia el cuerpo. Es como retórico, ¿no? Pero, ¿cómo se explica esto? Supongamos que voy a tener una clase y de primerazo yo me pongo en esta posición. Como que, ay, qué pereza, ya viene esta clase, ya está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que mi cuerpo diga, qué pereza, vamos a dormir, y eso es lo que mi cuerpo le transmite a mi mente. Curioso. Y también funciona al revés. ¿Qué tal si yo domino en mi mente y yo digo, a ver, voy a tener una clase, no sé cómo estará, aburrida, estará buena, no sé, pero ¿saben qué? Le voy a poner atención, me pongo en esta posición. Espalda erguida, estoy bien sentada, estoy con los pies sobre la tierra, bueno, sobre la tierra, sobre el suelo, tengo mis manos adelante, estoy con ganas de aprender. Y probablemente aprenda mucho más que si me predispongo a no aprender. Y todo dependió de qué? De mi posición. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber esto, porque, por ejemplo, cuando vas a dar un discurso, es muy chévere que, por ejemplo, te pongas a saltar. Eso lo vamos a ver después. O tomes posiciones de poder, como... A ver, no. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte en donde les muestro qué posiciones de poder podemos hacer, inclusive para generar testosterona. La testosterona es una hormona masculina predominantemente, pero que también la tenemos las mujeres en menor cantidad, por supuesto, pero también la tenemos. Y es una hormona que da seguridad, ¿sí? Entonces, posteriormente tengo una diapositiva en donde les muestro las poses de poder. Rapport. Las personas que han hecho certificaciones o cursos en neuroventas saben que rapport es ir levemente, muy sutilmente, imitando lo que mi cliente está diciendo, lo que la persona que yo quiero cautivar está diciendo. Entonces, si la persona cruza la pierna, yo también después de unos minutos sutilmente cruzo la pierna. Tienes un discurso entusiasta, cautivador. Si esa persona se pone así de lado, yo también muy sutilmente me pongo del lado de ella. Por eso es que a veces no sabemos por qué una persona nos cae bien o mal. Y uno dice, andé con esa persona, pero no sé cómo que me caía mal. Como que algo no me cuadró, no sé por qué. O al revés, como que, qué chévere, o sea, es la primera vez que le conozco a esta persona y me cayó súper bien, no sé por qué, pero parece que nos conocemos de toda la vida. Hay personas que hemos conocido así, ¿cierto? Eso se llama rapport. La persona hizo que tu inconsciente perciba que le sientes igual, porque iba haciendo tus mismas expresiones, tus mismas gestos, tus mismos movimientos, ¿ok? Entonces, hay varias técnicas de lo que se llama el empoderamiento y la proyección. Entonces, el empoderamiento van a ser poses de poder para generar o mantener la seguridad. Y la proyección es cómo quieres que te vean. Hay muchas técnicas de neurocomunicación para quitarte el miedo de hablar en público que muchas personas lo tienen muy arraigado. Y justamente es esto. Las técnicas de empoderamiento, lo que vas a hacer para darte seguridad, lo que hablamos de la testosterona, de las poses de poder que vamos a ver en un momento, y las de proyección, como cómo quieres que te vea. Por ejemplo, si yo quiero que ustedes me vean relajada, yo hago esto. Entonces, ustedes dicen, está tan relajada, está... Sí. En cambio, fíjense que yo estuviera dando la conferencia así, con miedo, temerosa, contraída. ¿Qué mensaje les estaría dando? ¿Ok? Esas son las técnicas de proyección.
En esta gráfica he puesto a Miguel Figueroa, que es uno de mis mentores, quien me ha enseñado muchísimo de estas técnicas, y también hay técnicas de pies y piernas. ¿En dónde colocar la posición de tus pies, tus piernas, que tienen que ser simétricas? Fíjense, él está bastante simétrico, sus pies, sus piernas, y se lo ve súper relajado. Había un periodista que, curiosamente, cuando quería incomodar a su entrevistado, lo colocaba en un taburete inestable. ¿Okay? ¿Qué hacía esto? Que el entrevistado se sienta incómodo y dé respuestas no tan elocuentes, que era lo que quería el entrevistador, el periodista. Entonces, fijémonos que cuando queremos dar un discurso entusiasta que cautive, que motive, que convenza inclusive, debemos sentarnos súper cómodos o debemos estar parados con los dos pies sobre los talones. Súper importante los talones, porque los talones son los que nos dan la seguridad. Fíjense cómo cambia su corporalidad cuando ustedes tienen miedo. Fíjate cómo se pone tu cuerpo inconscientemente cuando tienes miedo. Te pones de puntillas. ¿Y por qué te pones de puntillas? Porque tu inconsciente te dice que tenemos que ir corriendo de esta situación que nos va a matar. Así como diríamos hace miles de millones de años cuando el tigre de sable estaba persiguiendo. No. Sentías que el tigre de sable ya iba a venir y tú te ponías en puntillas. ¿Por qué? Porque te querías seguir corriendo de esa situación. A diferencia de cuando estás seguro y tranquilo, que te pones en talones. ¿Okay? Entonces, también tenemos lo que es el efecto halo. El efecto halo es generalizarlo todo. Por ejemplo, si ustedes me ven así a mí, que estoy relajada, que no pasa nada, ustedes van a generalizar como que he tenido una buena tarde, como que he tenido un buen día, como que he tenido una buena semana, como que tengo una vida linda, todo lo generalizas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la gráfica vemos una chica que se está retirando los zapatos. ¿Tú harías algo así, colocar los pies sobre un escritorio y mostrar la planta de tus pies si estás nervioso? No, no lo harías. Por eso generalmente eso lo hacen los jefes. Los jefes están muy relajados y colocan sus pies sobre el escritorio y dan ese efecto halo, ese efecto generalizador de que todo está bien. A diferencia de este chico que lo vemos aquí en la gráfica, lo ves a él y ¿qué dices? Ese chico es un vago, es un flojo, está viendo hacia abajo, no tiene ganas de hacer nada. O sea, ni siquiera los conoces, ni siquiera sabes su nombre, ni siquiera sabes qué le pasó, por qué está así, pero tú ya lo generalizaste. ¿Okay? Ese es uno de los atajos mentales, de los sesgos cognitivos que nuestro cerebro hace para deducir algo, para entender algo. Igualmente, las posiciones de trabajo. Las 5 poses de poder que les había mencionado. La pose de que estás relajada, que estás con los pies encima del escritorio, miren sus brazos. Inclusive es que vemos mucha ventralidad. Vamos a hablar un poquito de dorsalidad y ventralidad, de un tema súper interesante. Fíjense que, igual, otra vez, yo vivo en la antropología, es muy interesante saber cómo los seres humanos hemos evolucionado. Y imagínense que estamos hace muchos millones de años en donde todavía caminábamos en 4 patas, ¿ok? Entonces, yo les pregunto, ¿qué piel es más dura y oscura? ¿Esta o esta? Esta, ¿cierto? Fíjense que no es coincidencia que esta piel sea más dura, más resistente y más oscura, porque ha caído más el sol, que esta, que es más blanca, que es más delicada, que es más sutil. ¿Por qué? Porque fíjense que hace millones de años que caminábamos todavía en 4 patas, cubríamos nuestras partes más vulnerables, miren, todo esto es vulnerable, la piel es más delicada, todo el torso, porque caminábamos en 4 patas. ¿Qué pasó cuando nos erguimos y nos levantamos y empezamos a caminar solo en 2 piernas? Que toda nuestra ventralidad, imagínense todos nuestros órganos vitales, están expuestos. Por eso no es coincidencia que cuando tú tienes miedo, haces esto, te cubres el cuello. ¿Por qué? Porque ¿a dónde es a donde primero ataca un felino a un venado?
cuando va a hacer una cacería. El cuello. Tú sabes que si en algún momento te lastimas del cuello, puede ser mortal. Se te puede desgarrar la yugular, te desangras y mueres. Por eso cuando tienes miedo, nunca harías así cuando tienes miedo. Exponer el cuello, mostrar tórax, mostrar ventralidad. ¿Cómo lo está haciendo la chica en la parte de aquí? Tú le ves y dices, ella está súper relajada. Sí, de hecho sí, porque está mostrando muchas partes ventrales. Miren, ventral, cuello. Está relajada. Igual la persona de acá abajo, inclusive los hombres cuando exponen sus genitales es cuando igual están relajados. Fíjense, cuando un hombre tiene miedo, tiende a poner la mano encima de sus genitales. Es inconsciente, es nuestra parte animal. Y la chica que tenemos al final, que igual está mostrando poder. ¿Por qué les digo que está mostrando poder? Porque si vemos este orangután, ¿qué diríamos? ¿Este orangután es un macho alfa o un macho beta? ¿Es un dominante, un jefe de manada o es un que hace los mandados? ¿Qué dirían ustedes? Es un alfa, totalmente, es un alfa. Miren su posición, cuánto espacio ocupa. Fíjense que hay una fotografía muy curiosa de Donald Trump. Donald Trump tiene un escritorio enorme y lleno de cosas. ¿Por qué? Porque él es un alfa. Él necesita sentir dominio, él es dominante, él necesita tener controlado, necesita tener un gran espacio. Al igual que este orangután, tiene gran espacio, gran amplitud, y así es como se siente vivo. Entonces, una de las técnicas que les mencionaba hace un momento era el saltar. ¿El saltar qué hace? Que primero que cambies tu presión arterial, ¿sí? Cambia tu presión arterial, cambia tu circulación. Al cambiar tu circulación, porque tu corazón empieza a bombear más sangre, se irriga más tu cerebro. Tu cerebro, al recibir más sangre, es decir, oxígeno y glucosa, se activa. Se activa y también empieza a generar lo que es testosterona, que habíamos hablado que es la hormona de la seguridad, ¿ok? Entonces, nuestras manos han evolucionado para comunicar. No es coincidencia que hoy para este webinar yo he venido con media manga. No vine con manga completa como está la chica del buzo mostaza, porque ahí yo taparía todo lo que es mis brazos, y mis brazos están hechos para comunicar, para expresar, para decir, el mundo es grande, el mundo es pequeño, estoy feliz, lo que sea. No es lo mismo dar una conferencia, comunicarme con media manga o con manga completa, ¿ok? Es mucho mejor como tenemos al chico de la parte izquierda, que inclusive la manga arremangada muestra como acción. Ustedes imagínense dos chicos que van a pelear, ¿qué es lo primero que hacen? Se arremangan las mangas porque... ¿Cierto? Entonces, tenemos también las posiciones de manos, cómo poner nuestras posiciones de manos al momento de dar un discurso, de ser elocuente. También depende de qué quiero transmitir. Porque si por ejemplo yo quiero dar un discurso muy relajado, muy en paz, muy equilibrado, yo pondría mis brazos a 90 grados y las manos en posición de rezo. Perdón, las manos en posición de apoyo, como está en la superior izquierda, ¿sí? Así yo hablaría, chicos, y se me ve bastante equilibrada, bastante relajada, no pasa nada. A diferencia, fíjense ustedes cómo es el discurso de un político. Un político siempre te habla así, como que, sí, chicos, para todos va a haber salud, para todos va a haber vivienda. ¡No! ¿Cómo te habla un político? Un político tiene que enamorarte, tiene que emocionarte. ¿Por qué? Porque necesita tu voto, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo habla un político? Siempre su discurso es hacia arriba, movimientos ascendentes, todo va a estar bien, educación para sus hijos, comida para todos, casa, trabajo. Fíjense cómo lo que digo se hace muchísimo más potente
con mis ilustradores, porque mis ilustradores son mis manos. Esas son las que les dan la potencialidad a mi discurso. Y también si estamos sentados, como en el caso de la persona que está sentada, igual, si quiero mostrar, bueno, esa es la típica posición de los periodistas, me imagino que sí la han visto, que es como que colocan sus manos en forma de pirámide. Entonces podemos colocar nuestras manos en forma de pirámide, apoyo y rezo. Les recomiendo que si tienen muchos nervios, todavía están trabajando en el tema de hablar en público porque tienen mucho miedo, no coloquen sus manos en posición de pirámide porque a veces como que no le atinan a los dedos y se ve peor. Entonces, preferible hasta que lo sepa manejar mejor, posición de apoyo, porque inclusive así se dan autoapoyo, entonces es mejor. Hay personas que les gusta pasar al frente con algo en la mano, con el borrador de la pizarra, con el marcador, con el pasador de diapositivas, con cualquier cosa, porque fíjate que ese es un placebo de protección. ¿Qué es un placebo? Bueno, sabemos que el placebo es como una sustancia que no tiene contenido farmacológico, pero aquí lo hacemos como que el placebo es como algo para engañar. Un ejemplo clarísimo de placebo para que todos entendamos perfecto. Supongamos que tú me dices, ¿sabes qué? Me duele la cabeza terrible. Y yo te digo, oye, ¿sabes qué? Tengo una pastilla justo para el dolor de cabeza. Y te doy un tic-tac. Pero yo fui tan potente con mi comunicación que te convencí tanto de que esa pastilla que tú no sabes que era un tic-tac te iba a curar, que te curó. Ese es un placebo. Es algo que no justamente tiene una sustancia farmacológica que te va a hacer bien, pero que te hace bien como así por el poder de tu mente, por lo que tú creíste que iba a hacer. Entonces el proceso de protección es justamente eso, el hacer que tú creas que te va a ayudar, porque imagínense, vamos otra vez, millones de años, si tú tenías algo en la mano, un palo, una lanza, alguna cosa, eso era una protección. Si alguien venía a atacarte o algún animal te iba a atacar, te golpeabas con eso y podías sobrevivir. ¿Okay? Entonces de ahí evoluciona el hecho de tú querer tener algo en tu mano. Paul Ekman es el máximo científico que fue el que viajó a diferentes etnias, viajó por todo el mundo y él determinó que hay expresiones faciales que son universales en cuanto a emociones. Por ejemplo, tú puedes colocar a una persona asiática, latinoamericana, europea y americana y los cuatro, si están felices, van a tener las mismas expresiones. Van a sonreír, van a estar con sus facies de tranquilidad. Si a los cuatro les asustas, los cuatro van a hacer exactamente las mismas expresiones. Van a mover sus outfacts, que se llaman. Los outfacts son lugares de la cara en donde se van a mover y el conjunto de estos dan una expresión: miedo, susto, angustia, felicidad, ira, temor, ¿sí? Entonces es interesante saber cómo son las correctas expresiones para saber hacerlas en los momentos adecuados. Imagínense ustedes que les dijeran a mis estudiantes, chicos, fíjense que han sacado unas malas notas, están terribles, pero no, o sea, tengo que poner cara de enojada, porque si voy a dar un discurso, si voy a decir algo que me moleste, tengo que hacer toda la expresión de que me moleste, de que esa situación no me gusta. ¿Para qué? Para potencializar. ¿Okay? El contacto visual y la sonrisa, que ya lo vimos, ¿cierto? El contacto visual es súper importante, chicos, súper importante el momento de comunicar. Porque qué tal que yo estuviera hablando así, ustedes al no sentir mi contacto visual, no se sienten conectados conmigo, simplemente no se sienten conectados, desconectan el webinar, dicen, no, porque no me convence. Es diferente si yo les miro a los ojos, les miro directamente, ahí es cuando ustedes se conectan conmigo. ¿Okay? Entonces es súper importante cuando tú vayas a comunicar, ya sea con un auditorio o con una sola persona, mirar a los ojos. Asentir y parpadear lentamente. Si yo quiero decir un discurso equilibrado, relajado, si voy a hablar de Deepak Chopra,
de cualquier situación que sea tranquila, si voy a promocionar un spa, si soy maestra de yoga, alguna cosa así, el asentir y el parpadear da una sensación de tranquilidad. Entonces, eso debemos practicarlo de acuerdo al discurso que tú quieras dar. Busca un rostro amable. Eso hace que, supongamos que tú vas a dar tu primera conferencia, estás súper nervioso, haces todos los ejercicios, saltas, generas testosterona, todo está perfecto, pero trata de llevar un amigo o una persona que sea de tu confianza. ¿Para qué? Para que ese sea un efecto motivador. Y dile a esa persona que cuando tú estés al frente exponiendo, esa persona te sonría y asiente, y haga como que estás haciendo súper bien. Eso te va a motivar y va a hacer que lo difícil que se te está haciendo pasar al frente sea menos difícil. Fíjense que este chico está exponiendo una parte de su cuello. Habíamos hablado de lo que es ventralidad y dorsalidad. Entonces, el cuello es totalmente ventral, porque es totalmente una piel muy delicada, adentro tenemos vasos sanguíneos muy importantes. Entonces, el rato que yo pongo el cuello, estoy diciéndole a la persona con la que estoy hablando que confío en esa persona, que todo está tranquilo. A diferencia de que si yo hago esto, cubro mi cuello, me tapo. Si tú le estás vendiendo a una persona y esta persona empieza a hacer esto, es que no te está creyendo, que probablemente no te va a comprar. También la respiración es súper importante. Hay un ejercicio muy chévere que es el ejercicio de 5-5-7-5, que es durante 5 minutos inhalo, durante 5 segundos mantengo, durante 7 segundos exhalo y durante 5 segundos no respiro nada. Hagan esto unas 15, 20 veces tal vez y van a hacer que inconscientemente su cerebro diga, ah, estamos respirando tranquilos, estamos respirando relajados, creo que no está pasando nada. Tú debes saber hasta persuadirte a ti mismo, a tu propio cerebro, de hacerle sentir a tu cerebro que no está pasando nada de riesgo, que no tienes por qué empezar a temblar, que no tienes por qué empezar a sudar, porque todo está tranquilo. Y todo esto lo conseguimos con muchas técnicas. Ahora les he dado algunos tips. Una de ellas es la respiración, que es súper importante. Entonces, una de las cosas que me parecen muy importantes es que tú debes trabajar más duro en ti que en tu trabajo. Si no te gusta hablar en público, si no te gusta expresarte, decir las cosas, pero lamentablemente a todos nos toca en un momento defender una tesis, ir a pedir algún favor, ir a hablar con tu jefe, pedirles a tus compañeros de trabajo, en cualquier situación. Somos entes sociales, estamos integrados en una sociedad a la que tenemos a veces que saber expresar correctamente nuestras ideas, nuestras opiniones. Entonces debemos trabajar más duro en nosotros mismos que en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, les quiero dejar aquí mis redes sociales, mi WhatsApp, mi canal de YouTube, en donde constantemente suelo publicar contenido de varias cosas, tanto de neurocomunicación, que es mi fuerte, de enseñar a las personas a hablar en público, a comunicarse correctamente, saberse expresar, tanto frente a una persona como frente a un auditorio. Como de muchos tips más, de neuromarketing, de reportajes, de muchas cosas. Entonces, cualquier situación que tengan, estaré muy gustosa en atenderla. Me ha encantado dar este webinar para ustedes. Les agradezco un montón el haber asistido. Y nada, les dejo aquí mis contactos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Si les gustan los videos, denle like, denle manito arriba. Pueden darle también like a mi fanpage. Y nada, nos vemos muy pronto, amigos. Besos.